ya es la hora. Espero que hoy no hayáis estado tan cargados como el otro día. Y de todas maneras, si os cansáis, me lo decís, hacemos un KitKat y no tenemos que hacer toda la sesión seguida, ¿vale? Así que vosotros me mandáis y yo paro sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si estáis cansados o si queréis que hagamos un KitKat, pues a mitad de la sesión decimos, venga, vamos a hacer un KitKat y descansamos 5 minutos, nos levantamos, el que quiere ir al baño, tomar un café o lo que quiera, ¿vale? Así que con toda confianza me podéis interrumpir y decir lo que necesitéis. Bueno, este tema yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque plantea un poco que, pues la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación me refiero de los docentes. Cómo la sociedad cada vez pide más, 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 más. Los políticos cada vez piden más, 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 más. Y los docentes es como, por favor, que no somos superhéroes, solo somos personas, ¿no? Entonces es como el proceso en el que estáis ahora mismo, ¿no? De iniciando vuestra carrera profesional como docente, con ilusión, con ganas de lo que decíamos. No sé si recordáis en la primera clase que os hablaba del outplacement o recolocación, ¿no? Muchos venís de una trayectoria profesional que habéis estado trabajando en otra cosa durante muchos años de vuestra vida y de repente os habéis planteado, pues no, realmente quiero dar un giro a mi vida, quiero mayor estabilidad y me apetece probar esto de ser profesor, ¿no? Y entonces habéis decidido matricularos en el máster y para vosotros ha sido difícil porque habéis salido de la zona de confort, pero realmente ha sido un paso importante. Pues ahora es la fase en la cual estamos viendo lo que hay desde fuera. Algunos de vosotros ya os habéis metido, ¿no? Ya estáis dando clase incluso, ¿no? Y ya veis lo que hay dentro. Y este tema os permite descubrir un poco pues esas dificultades que existen ahora mismo en el ámbito educativo y esos retos con los que tenemos que lidiar día a día los docentes. Este tema, no os asustéis por el tamaño porque se compone de dos partes. La primera es un poquito ver lo que es el centro educativo, el rol del docente, el rol de la familia, cómo encajan los dos, ¿no? Y luego, por otra parte, está lo que es la parte del paradigma, ¿no? Toda la parte del Padlet, que veis que tengo un montón de teorías, un montón de cosas, que eso os queda como material. Dices, pues me interesa saber más sobre este tema, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo un material que tengo ahí en la Padlet, que es sobre la escuela nueva, porque considero que la escuela nueva es la base de la pedagogía del siglo XXI y es una serie de pedagogos que los conocen en su pueblo, pero es que realmente han marcado un antes y un después en todo lo que, bueno, los conocen en su pueblo, son muy importantes a nivel histórico en el mundo de la educación, pero me refiero en el sentido de que parece que ahora todo lo que no es reciente no existe y no es así, ¿no? Que sepáis que en la historia ha habido pedagogos buenísimos y que ahí tenéis una serie de materiales, de vídeos a los que tengáis tiempo, ganas o este verano, cuando queráis, que pongo a vuestra disposición porque de verdad que merecen la pena, ¿vale? Y eso lo veremos ya más adelante. O sea que esta parte de hoy nos vamos a centrar aquí, en los centros educativos de secundaria, ¿vale? ¿Qué es importante saber? Pues es importante que, como hemos visto en los primeros temas, hemos partido de una situación en la cual pues no era obligatoria la educación y hemos visto cómo se ha pasado de una época en la cual nadie iba al centro educativo, era una cosa para ricos, digamos, que la clase alta era la que tenía derecho a la formación, hasta que luego ya todo el mundo tuvo derecho y se metió en la Constitución, que eso ya lo sabéis también, el derecho a la educación. Y por lo tanto, hubo una consecuencia fundamental. ¿Cuál fue esa consecuencia fundamental? Pues que se creó lo que es el derecho a la educación y por lo tanto la red de centros, que esa fue, digamos, una primera etapa. Y luego la segunda etapa en la que estamos viviendo ahora mismo, que es la etapa de digitalización de los centros educativos. Por lo tanto, tened en cuenta que en esos dos procesos que estamos diciendo, lo que hay que tener en cuenta son los agentes, ¿no? Los agentes educativos. ¿Y cuáles son esos agentes? Pues están, por un lado, lo que son los docentes,
Y por otro lado, el personal no docente. Ya sabéis que en los centros educativos pues podéis encontraros pues el personal administrativo, de administración y empresas, que ayuda y colabora con el equipo directivo. Podéis encontraros también personal sanitario, puede haber enfermeras, incluso fisioterapeutas. Bueno, ya en los privados tienen hasta médicos y todo. Nosotros en la pública no. Entonces, pues eso, realmente hay una serie de personal, el PTSC, no sé si sabéis lo que es el PTSC, que es el personal que va al centro para regular pues todo lo que son el absentismo escolar, ¿no? Todos los alumnos que digamos tienen una situación un poco particular y por lo tanto también intervienen en lo que es en todo el proceso del contexto educativo. Y entonces es interesante solamente no saber solamente el rol de docente como tal, es decir, con las funciones pedagógicas, sino también las funciones que realiza pues dentro de lo que son los órganos de centro, los órganos colegiados de centro. ¿Qué es eso de órganos colegiados de centro? ¿Sabéis lo que son los órganos colegiados de centro? No. Los órganos colegiados de centro se refieren a cómo se organiza el centro en diversos elementos personales. Es decir, está pues el equipo directivo, que sería el que gestiona el centro, ¿no? El órgano colegiado que gestiona el centro. Luego estaría el claustro, que está formado por todos los profesores. Equipo docente, ¿qué es el equipo docente? El equipo docente se denomina equipo docente a los profesores que imparten materia en el mismo nivel. Por ejemplo, imaginaros, primero de la ESO tiene un equipo docente, segundo de la ESO tiene otro equipo docente, tercero de la ESO y así, ¿no? Es decir, cada nivel educativo tiene un equipo docente correspondiente. Luego están los departamentos. Ya sabéis que en educación secundaria se organizan por áreas en departamentos, que vuestro departamento es el de tecnología y está el que jefe del área, que es el jefe de departamento del área de tecnología, en vuestro caso. Y todo eso se regula y se coordina a través de la CCP, que es la Comisión de Coordinación Pedagógica, que es un poco el órgano que coordina toda esta serie de departamentos, ¿no? Y interacciona pues con el equipo directivo. José Luis pregunta, la suma del conjunto de equipos docentes es el claustro. Efectivamente, José Luis, eso es, el conjunto de equipos docentes es el claustro. Luego estaría otros elementos personales del centro, como es el psicopedagogo, o sea, el orientador de centro, que normalmente en la etapa de secundaria suele haber un orientador dentro del instituto y permanecer todos los días excepto uno dentro del centro de secundaria. Y luego eso, el PTSC, que es el personal que viene pues de forma, no sé, por ejemplo, aquí en la provincia de Madrid suele venir cada 2 semanas aproximadamente, es decir, no tiene, depende del número de centros que tenga asignado, depende de qué comunidad, en qué comunidad estéis, ¿no? En cada comunidad, digamos que tiene una periodicidad dentro del centro educativo, ¿vale? Y esos son los órganos colegiados. Entonces, por lo tanto, las funciones que tienen los docentes son múltiples y no se refieren solamente al ámbito pedagógico, como vamos a ver, sino a otra serie de ámbitos y, en definitiva, complementan con las funciones que realiza la familia. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Pues vamos a entender las relaciones que hay dentro del centro educativo. Para entender las relaciones hay que saber quiénes intervienen, que son los elementos que hemos dicho, y cómo es su relación. Por otro lado, también vamos a ver pues cuál es la situación que tenemos ahora, ¿no? O sea, cómo se comparten esta implicación de la familia, ¿no? Cómo se puede implicar a la familia desde el punto de vista del centro educativo. Lógicamente, cuando os hablo de implicación, hola José Antonio, cuando os hablo de implicación a vosotros os viene a la cabeza la palabra tutor. ¿A que sí? Tutor. Tutor es la persona de referencia siempre de un equipo docente, como os decía antes. Imaginaros que vosotros sois profesores
de varios cursos de secundaria y bachillerato, porque estáis en tecnología, pero digamos que vuestra persona de referencia a nivel del alumno siempre va a ser el tutor. Entonces, en ese sentido, es un poco cuando os toque el ser tutores, os va a hacer implicaros de una mayor manera en lo que es el proceso pues, de gestión de alumnos, de gestión de familias, de implicación personal, etcétera. ¿Vale? Por otra parte, está también pues, lo que decimos, cómo participar e implicar todos los miembros. Recordar que ahora mismo el plan de convivencia es un documento de centro súper importante, el plan de convivencia. Y dentro del plan de convivencia se encuentra pues, todas las normas que deben regir lo que es el bienestar dentro del centro educativo, las normas, las sanciones. Ya sabéis que ahora salió una tipificación nueva de todos estos aspectos. José Antonio, aún no estoy en el PDF, estoy presentando lo que vamos a ver, ¿vale? Y para que lo contextualicéis en el tema, o sea que no os preocupéis. Estos son los objetivos del tema, pero os va a ayudar a ubicaros, ¿vale? Luego, por otra parte, están lo que vamos a ver fundamentalmente son las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tenemos nosotros como docentes? Las que nos dan y las que tenemos en realidad. Es decir, una cosa son vamos a ver las funciones que nos asigna la ley y luego vamos a ver que la sociedad dice, no, es que también tenéis que hacer esto. Y entonces al final, pues estamos en un momento sobrecargadísimos. Y por último, la última parte del tema, lo que vamos a ver es el paradigma pedagógico, ¿vale? El paradigma pedagógico se refiere al modelo educativo. ¿En qué modelo educativo estamos inmersos ahora mismo? En la LOMLOE, que eso lo estudiáis en otra asignatura, pero nosotros vamos a ver una perspectiva histórica. Entonces, dentro del paradigma pedagógico, ¿qué es interesante saber o qué vamos a aprender? Pues desde ese punto de vista vamos a ver los contenidos, los saberes, pues que todos parten de distintas teorías que vamos a trabajar. A quién va dirigido, cuándo, ¿no? De qué manera se lleva a cabo, cómo se organiza, con qué fines. Ahora hablamos de perfil de salida, antes no existía lo de perfil de salida, ¿no? ¿Quiénes deben de participar en la educación? ¿Qué formación se nos exige a nosotros los docentes? Vosotros estáis cursando el máster, pero además del máster, los profesores de formación profesional hasta ahora no necesitaban el máster. Había una formación equivalente a la del máster, que era una formación profesional específica de formación del profesorado. No sé si sabíais eso. Y entonces realmente ahora, como se han homogeneizado los dos cuerpos, pues está un poco todo esto en construcción. Y luego, por otra parte, también es interesante saber cómo valorar y emitir juicios de valor. Pues en ese sentido, vosotros que sois los docentes, por eso es importante el trabajo de feedback. Aprender a dar juicios de valor y aprender a tener argumentos siempre ante las familias para que nos permitan unirnos a ellos, ¿no? Y por lo tanto, pues ese es el aspecto fundamental. Eso es, José Manuel, se han unificado los criterios para acceder a la docencia. Ahora mismo, pues como os digo, estamos inmersos en la pedagogía del siglo XXI y por lo tanto entramos en un nuevo nivel que vamos a estudiar en el tema, que aborda todo lo que es el aspecto no solo de red de centros, sino también de centros, pues lo que es tecnológicos y digitales, ¿no? En ese sentido, es interesante saber cómo son los centros de secundaria. ¿Cómo son? Pues realmente ahora mismo hay una diversidad de centros y tenemos con la autonomía de centro permite que cada centro se organice con su propia cultura organizativa, ¿vale? ¿Y en función de qué? De su propio contexto. Cada uno, pues no es lo mismo un centro rural que un centro en una zona industrial, y esas variables son las que configuran la identidad del centro. Y como os decía antes, es importante tener en cuenta que debido a la ley de educación, o sea, a la legislación que ha regulado el derecho a la educación, es cuando ha surgido la red de centros a nivel español. Y ahora mismo nos encontramos en esa transformación digital que os decía,
que es importante tener en cuenta que ahora los profesores, aquellos que estéis en ejercicio, ya podéis optar al examen A, B y C como si fuera un idioma, pero a nivel tecnológico. En ese sentido, creo que por ser de tecnología no os convalidan nada, sino que tenéis que pasar los exámenes igual que el resto de docentes, ¿no? Entonces, para hablar del tema, y ahora sí me meto en materia, ahora ya sí me meto en los PDFs y en la teoría. Es importante distinguir dónde está la clave entre la familia y el centro educativo. Pues la familia está claro, es muy sencilla. ¿Cuál es? Pues que nosotros los docentes, vosotros ahora estáis recibiendo una formación precisamente que os capacita. ¿Por qué? Porque os ayuda a conocer mejor los procesos educativos. Y eso es la diferencia fundamental. Una familia no tiene por qué ser pedagogos, ni psicólogos, ni tener idea de educación. Ellos tienen hijos, o sea, nosotros tenemos hijos, pero tú no te exige que tengas que tener ese conocimiento. Sin embargo, la profesionalización del cuerpo cada vez es un aspecto más diferenciador, ¿no? Y por eso se nos exige cada vez más. En el marco europeo, recordad que cuando hablamos de profesionalización, nosotros hablamos en un macromarco que es el marco europeo. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las funciones, una cosa es lo que nos dice la normativa, ¿no? La LOMLOE en este caso, y otra cosa es la realidad. La realidad es que cada vez, como os digo, la sociedad nos va cargando con nuevas responsabilidades. Entonces, como las familias muchas veces delegan en nosotros nuevas responsabilidades, la consecuencia es que estamos, como veréis a lo largo del tema, súper sobrecargados. ¿Eso qué significa? Pues que hay que gestionar toda esta complejidad, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lógicamente con una buena preparación y una implicación de la familia. Cuando hablamos de implicación de la familia es cuando hablamos de corresponsabilidad, ¿vale? Siempre que digamos la palabra corresponsabilidad, recordad que nos referimos a que tenemos que implicar a la familia, porque ellos muchas veces es como, no, es tu hijo, es tu hijo, es tu alumno, tú tienes que saber y tú tienes que. No, somos los dos. Entonces, cuando los dos compartimos, como hemos visto en los otros temas, los mismos objetivos, al final conseguiremos éxito educativo. Pero si no conseguimos corresponsabilidad, pues lógicamente vamos a tener muchas más dificultades. Otro término que tenemos que aprender es lo que es el espacio áulico. Diréis, ¿qué es eso del espacio áulico? Que suena a la estratosfera, ¿no? El espacio áulico se refiere ¿a qué? A que cuando hablamos de lo que es la educación y el proceso educativo, va desde el punto más generalista, más general, que es hablar de educación en general, hasta el punto más concreto y específico, que es el alumno. Y entonces, en la formación, la educación personalizada que hablaba Víctor García de la Hoz, se concreta en la realidad del espacio del aula. Por eso se dice áulico, porque se refiere al espacio del aula, ¿vale? Espacio áulico o del aula. ¿Por qué ese es el sitio más concreto y específico? Pues porque de ahí trasciende la ley educativa, que en este caso sería la LOMLOE, y la LOMLOE se concreta en unas programaciones de al aula que vosotros os van a exigir. Y esa es una de las funciones que están por ley. Realizar esa concreción a nivel de aula y a nivel de alumno, cuando sea un alumno ACNE. Recordar lo que hablábamos de alumnos ACNEs y ACNEAES, que eran alumnos con necesidades específicas de aprendizaje, ACNEAE, y ACNE, que era cuando eran necesidades educativas especiales, pues con un diagnóstico específico, ¿vale? Por eso ahí hablamos que es el momento en el que confluye la praxis, ¿no? Confluye la praxis de lo que es la LOMLOE con vuestras programaciones de aula. ¿En función de qué? Pues del paradigma pedagógico que ahora mismo, como hemos dicho, es la LOMLOE. Es el modelo educativo imperante en el momento en el que lo planteemos. Podemos hablar de Vygotsky, podemos hablar de otra serie de autores que serían otros paradigmas pedagógicos, pero realmente ahora mismo nuestro referente es la LOMLOE. Habréis escuchado el método DUA, ¿no? Que es el método, digamos, de referencia de la LOMLOE. Eso es un paradigma y eso se refiere precisamente a que con todos estos cambios educativos que ha habido
Y con esta necesidad de adaptarse a todo, pues lo que pretende precisamente es que estos centros educativos sean abiertos, ya, da igual que sean públicos, que sean privados, que sean concertados, pero que sean abiertos a toda la diversidad de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tened en cuenta que la transformación digital es un elemento clave. ¿Por qué? Porque ayuda a este sistema DUA que lo que pretende es que todos los alumnos tengan una educación personalizada, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que por un lado nos influye lo que es la legislación, todos los cambios legislativos que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, pero además no solamente eso, sino lo que es la propia sociedad. La sociedad nos está marcando día a día por dónde tenemos que ir y los políticos son los que van un poco teniendo esas ideas de la sociedad y las van poniendo en marcha a través de las propuestas legislativas que van renovando, modificando, actualizando, etc. Bueno, esto es un colador mal dibujado, pero quiero decir que de la sociedad surgen muchas ideas que luego los políticos adoptan y adaptan, y del marco europeo, como os digo, que siempre es nuestro referente. Entonces, ¿qué es importante? Pues lo importante, como hemos dicho, es la corresponsabilidad. Tened en cuenta que un docente tiene que estar en un centro educativo y tiene que adaptarse a todas estas dificultades que hay ahora mismo, ¿no? Hay muchas dificultades, hay una situación muy cambiante. Y por lo tanto, esta situación tan cambiante necesita personas que estén unidas. Fijaros el claustro cómo debe de estar. Debe estar unido. ¿Por qué? Porque entre todos somos capaces de generar una cultura de aula y no solamente de aula, sino también de colaboración establecida entre lo que son los agentes educativos. Recordar que siempre hablamos de agentes educativos. Cuando hablamos de agentes educativos nos referimos a todos los que de una manera u otra intervienen en el proceso, no solamente los docentes. Hemos dicho también que puede haber personal no docente como personal administrativo, personal sanitario, ¿vale? Hay otro personal como el de limpieza, lógicamente. Muchas veces recibiréis quejas diciendo, no, es que las personas de la limpieza no hacen bien su trabajo y luego a los alumnos les está afectando, lógicamente. ¿Vale? Entonces, como os digo, un término fundamental es el término de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ser compartida. Eso significa que, por un lado, los docentes tienen que saber implicar a las familias. Y cuando no son capaces de hacerlo, es que ahí hay un problema. Por lo tanto, desde el AMPA, recordad que vimos el otro día desde el AMPA, ¿no? Desde la Asociación de Padres y Madres de Familias de Alumnos, y luego, por otro lado, desde el Consejo Escolar, lo que se trata es, en definitiva, de que todos sean capaces de ser responsables y exigir responsabilidades también, ¿vale? Hay que exigir responsabilidades a los docentes, pero hay que exigir responsabilidades también a los padres, porque en el momento que se sobrecarga a los docentes, pues eso es un problema para nosotros, porque muchas veces vais a sentir que no sois capaces de llegar a todo por el exceso de burocracia. Os decía el otro día que, por ejemplo, ahora mismo hay un proceso iniciado por uno de los sindicatos porque se están quejando eso de la excesiva carga burocrática que lleva todo lo que es el nuevo proceso de evaluación, ¿no? Y todo ello, pues los docentes, pues lógicamente no pueden realizar también su trabajo y por eso es tan importante la formación docente, ¿vale? Es importante porque hay que conocer primero cuáles son nuestras funciones. Segundo, lo que es el rol, es decir, el rol de profesor no es una cosa aprendida, sino que es un proceso de aprendizaje que a veces uno va con unas ciertas prejuicios que tenemos que aprender a eliminar esos prejuicios. Yo siempre hablo del efecto halo, ¿no? Que muchas veces tú esperas algo de alguien y luego no se produce la profecía del autocumplimiento. Entonces, o sí se produce, depende de que tú seas capaz de decir no. O sea, yo dejo mis prejuicios de profesor a un lado y tengo
esa objetividad que debo de tener, porque somos personas, eso significa que en un momento determinado no tenemos por qué ser objetivos. Y por eso hablamos de expectativas y de creencias, ¿no? Que todas estas serie de aspectos, como somos personas, somos subjetivos y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que cuando nos equivoquemos, pues tendremos que tratar de ser lo más neutros posibles, ¿no? Esa neutralidad pues no es fácil, pero a veces es necesario reflexionar para que no, precisamente no caer en esos errores de efecto halo, decir, es que yo ya sé cómo es este alumno, como no viene a clase, seguro que va a suspender. Pues no, a lo mejor no viene a clase porque tiene su madre enferma y tú no lo sabes, ¿no? Entonces, todas estas aspectos es importante tenerlo en cuenta. Y luego otro aspecto muy importante que pues está cambiando ahora mismo, ¿no? Todo lo que es el proceso de formación, requisitos de acceso y la identidad profesional. Como os decía, es un elemento que está cambiando porque, como hemos visto, se ha unificado el cuerpo de secundaria con el cuerpo de formación profesional y cada vez se está profesionalizando más el mundo de la educación secundaria. Por lo tanto, está adquiriendo una nueva perspectiva que ahora mismo está en proceso de transición. Veremos por dónde transita. En ese sentido, a vosotros os ha tocado así, pero lo más probable es que el año ya se produzcan nuevos cambios en este ámbito, porque como os digo, estamos en una sociedad cambiante y por lo tanto, pues vamos a ver muchos cambios. ¿Qué es importante conocer de los docentes? Pues lo más importante son las funciones que realizamos. ¿Qué funciones realizan los docentes? Aquí, por ejemplo, os he hecho una selección de la LOMLOE, el título tercero, el capítulo 1, el artículo 91 es donde vienen todos, lo vamos a ver a continuación, pero para iniciarnos en el tema vamos a ver así de modo genérico, porque luego veremos que además no solamente son estas funciones, sino en que en cada etapa, como cada etapa es distinta, en infantil, en primaria y en secundaria son etapas totalmente diferenciadas, por lo tanto sus funciones también son específicas, si bien estas serían las funciones que hay con carácter general. ¿A qué se refiere colaboración? Cuando hablamos de colaboración, hablábamos de corresponsabilidad. Acordaros de lo que decíamos antes. Colaboración con las familias, colaboración con la inspección, con las administraciones públicas, ¿vale? Con otros organismos públicos y privados, con las familias. ¿Para qué? Pues para que el alumno consiga el éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora lo han puesto en blanco y negro. La programación debemos hacerla nosotros, no las editoriales. Eso significa que es una función que han puesto como muy de forma imperiosa. La programación la tenemos que hacer los profesores y la evaluación, ya sabéis que es una cosa que la LOMLOE también le ha puesto mucho énfasis en la autoevaluación, heteroevaluación. Ahora hay miles de terminologías para la evaluación, pero en definitiva es otra función más nuestra. Y la participación, recordar que cuando hablamos de participación es lo que os decía al principio, que no vienen los apuntes, pero que sí es conveniente que lo sepáis, que es la participación en órganos colegiados. Que hemos dicho que los órganos colegiados son pues, el claustro, consejo escolar, CCP, departamentos y todas estas serie de organismos o relaciones que se producen dentro de forma formal dentro del centro educativo. También está lo que es el apoyo al alumnado y orientación, aunque específicamente el que lo realiza de una forma más personal es el orientador, pero también entra dentro de la función tutorial, que ya sabéis que es uno de nuestros roles o funciones dentro del ámbito docente. Y también la orientación académica y profesional, que es específica del ámbito de secundaria. O sea, una cosa es el proceso educativo, cómo va aprendiendo, si el proceso educativo pues tiene dificultades de aprendizaje, hay que derivarlo y entonces tiene que hacer el protocolo, etcétera, o si bien hacia dónde tenemos que ayudar a ese alumno para que enfoque su trayectoria personal y profesional, ¿no? Y otro aspecto muy importante, otra función sería lo que está relacionado con el ámbito de la convivencia, es decir, colaborar y contribuir a crear ese clima de centro
de respeto, cooperación, acuerdo, ¿vale? Que es tan importante. Por eso, incluso ahora mismo, hay en las distintas comunidades autónomas se ha creado una persona que en caso de que haya conflicto, pues sea un poco la que gestione estos conflictos dentro de los centros educativos, ¿vale? Y por otro lado estaría lo que es la información a las familias, que eso va a ser un aspecto o una función muy relevante. ¿Por qué? Porque eso os puede incluso derivar en un expediente académico. Si, por ejemplo, imaginaros que suspendéis a un alumno, pero no informáis a las familias y entonces esa familia os denuncia a la inspección, se puede producir ahí un incumplimiento de tus funciones, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo. Y lo que es la coordinación de actividades docentes, es decir, cada vez estamos más inmiscuidos en equipos, como lo que os decía antes, el equipo docente de tal nivel. Pues como perteneces a un equipo, tienes la obligación de coordinarte con tu equipo y cuando te pueden evaluar, por ejemplo, como docente, pues es una cosa de las que te revisan, ¿no? Dicen, esta persona colabora y se implica en las reuniones de coordinación, etcétera. Y por último, lo que es la investigación, experimentación y mejora continua. Cada vez el alumnoe, como sabéis, le está dando una mayor importancia. José Antonio comenta, con todas estas funciones, creo que los profesores cobran poco. Pedagogo, editor de material, psicólogo, trabajador social. Efectivamente, José Antonio, esa es una de las cosas que es interesante. ¿Qué es interesante? Pues que precisamente muchas veces las expectativas que tiene uno cuando va a ser docente es, ojo, pues con qué bien, ¿no? Que a nivel profesional va a estar bien remunerado, pero muchas veces pues no es adecuado conforme a la cantidad de carga de trabajo tan grande que tenemos los docentes, porque muchas veces la gente ve las vacaciones y dice, jo, es que qué bien viven los profesores, pero luego realmente no son capaces de ver exactamente, José Antonio. Sí, como un funcionario de categoría A. Lo que pasa que es lo que os digo, que muchas veces todas esas sobrecarga de roles que tenemos, pues no hacen justicia a... Exacto, exacto. No hacen justicia al sueldo que debería de tener y, por ejemplo, hace más de 20 años que no se revisa el sueldo y se están subiendo otros sueldos como los de pues, que están, ya lo habéis visto por la tele, los médicos han subido el sueldo, bueno, en el ámbito judicial. Es decir, que nosotros en ese sentido estamos un poco a la cola, así que no es todo maravilloso, pero tiene muchas cosas buenas. Y ahora os quiero poner un vídeo que es muy interesante, que os va a hacer ver un poquito lo que es ser docente. Sí, desde luego hay que amortizarlo, porque si no es una ruina. Os voy a poner un vídeo que espero que os guste. A mí me parece un vídeo muy interesante y que os puede ayudar a comprender el rol de docente tal y como, pues, como es visto hoy en día, ¿vale? Si no lo veis bien o lo que sea o no es hoy en día, ¿vale? Si no lo veis bien o lo que sea o no es... Bueno, para mí tiene que tener dos ingredientes fundamentales y bien equilibrados. El primer ingrediente es la vocación. Aspirante a profesor sin vocación no va a funcionar. Y el segundo ingrediente para mí es la pasión. Si no eres capaz de transmitir con pasión aquello que quieres enseñar, no vas a ser capaz de movilizar las emociones de los aprendices adecuadamente. Y hoy en día sabemos por la neurociencia algo que se había intuido ya desde Aristóteles, ¿no? Que solamente aprende aquel que quiere aprender. Si no hay emociones, si no sabemos engancharlas, va a ser imposible. Entonces, para mí, ese equilibrio de pasión y vocación serían los dos ingredientes fundamentales para un docente que aspire a estar en la carrera y tener éxito. Si hay resistencia, yo creo que tiene que ver más con ese miedo a qué es esto nuevo que está llegando. Voy a ser capaz de asumir mi nueva labor, mi nuevo rol dentro de este nuevo paradigma. Y por otro lado, la falta de herramientas que vienen casi siempre derivadas de una inadecuada formación continua. Es complicado poder atender a las nuevas necesidades de la sociedad para la que yo estoy educando si no tengo herramientas. Me preocupa bastante que en esa resistencia también está
las pocas herramientas que tiene el profesor para atender las dificultades crecientes que hay en el aula, derivadas de, bueno, pues de chavales que necesitan una motivación extra, que vienen de un mundo cada vez más inmediato, donde el esfuerzo pues es poco premiado, donde funciona la inmediatez. Eso me preocupa bastante, la verdad. Pues para mí el profesor excelente tiene que tener muchas de las E's de educación. Tiene que tener empatía, tiene que saber conectar con el alumno, evidentemente. Tiene que tener entusiasmo porque hay días complicados, hay momentos en decisiones en las que no puede participar y ese entusiasmo le tiene que sacar adelante. Pero también tiene que tener equilibrio. El docente tiene que tener empatía hacia sí mismo. El docente excelente es un docente que sabe dónde están sus límites, que sabe ponerse esos límites. Si tú no estás tranquilo, si tú no estás bien, no puedes ofrecer lo que uno no tiene. No podemos educar aprendices felices si nosotros no estamos equilibrados y no tenemos empatía hacia nosotros mismos. Bueno, la personalización del aprendizaje es como la gran utopía, ¿no? Pero aquí siempre me gusta contar esa pequeña historia de Galeano, de dos amigos que están conversando y uno dice la utopía es como el horizonte, caminas y siempre está a la misma distancia. Yo camino 2 pasos y el horizonte sigue estando igual de lejos. Y el otro dice, claro, porque la utopía sirve para caminar. Entonces, no es una utopía, es una utopía, pero es una utopía hacia la que podemos ir avanzando. ¿Cómo? Evidentemente con herramientas que nos permitan metodologías más activas. Yo creo que hay un mito con el tema de las ratios de las clases. Es cierto que evidentemente 30 niños o 30 adolescentes desmotivados y repitiendo esos aprendizajes casi bulímicos de trago y vomito, van a hacer más ruido 30 niños descontentos que 20, de acuerdo. Pero al final el efecto en su aprendizaje es igual de malo. Realmente lo que tiene que cambiar son las metodologías activas. Tener 30 adolescentes entusiasmados por lo que están aprendiendo y deseosos y activos, eso es una maravilla. Eso es una bomba para la sociedad y para las necesidades que tenemos hoy en día. Entonces, para mí la educación personalizada consiste en tener los suficientes recursos metodológicos, sobre todo metodológicos, que me permitan entender cómo el cerebro de cada chaval, cada niño está aprendiendo. Una vez que yo tengo esas claves y practico metodologías activas en las que empodero a los aprendices a enseñarse entre sí, el aprendizaje personalizado no es tan utópico. Y hay otra cuestión que nos viene a ayudar y es la tecnología. La tecnología, una de las cuestiones que nos ayuda es hacer una buena analítica del aprendizaje. Podemos tener datos rápidos de qué se ha entendido, qué no se ha entendido, a qué se ha accedido, dónde está el error que tenemos que corregir. En ese sentido, la tecnología nos viene a auxiliar y yo creo que debemos aprender a utilizarla más y mejor para hacer esa analítica del aprendizaje que nos permita una personalización mayor en el sistema. ¿Cómo empoderar también a los docentes? Pues evidentemente no puedo dar una respuesta fácil, es una cuestión compleja. El primero que se tiene que empoderar es el propio docente, creyéndose que su profesión es tan digna como otra cualquiera y que no tiene por qué estar cuestionándose constantemente. Veo profesores cuando voy a dar formación que tienen miedo ante el padre que va a venir a cuestionarles algo que hacen y yo siempre les digo, pero tú irías a un banquero a decirle, oiga, yo vengo a explicarle cómo tiene usted que ejercer su profesión. ¿Se metería en un quirófano a decirle a un cirujano, no, mire, es que el bisturí no se coge así o no utilices el láser? Veo también un cierto miedo en el docente a realmente tener unos criterios, manifestarlos y defenderlos. Es un círculo vicioso. Cuanto más nos demos esos pasos atrás y menos creamos en nuestra propia autoridad, más complicado será que la sociedad nos vuelva a considerar como un actor importante, como actores importantes en el cambio social. Y luego el tema de la formación. Tiene que haber una voluntad y tiene que haber un convencimiento de que no podemos avanzar como docentes y tener una voz autorizada si no nos estamos formando. John Cotton Downa decía que quien se atreve a enseñar tiene que aprender siempre y bueno, pues es una cuestión que yo creo que nos devolvería
un protagonismo, ¿no? Cuando la sociedad vea que el profesor está formándose, está entusiasmado por seguir aprendiendo, que entiende que tiene que tener nuevas herramientas y que esta sociedad cambiante nos lleva a una reflexión constante, a ese paradigma del educador reflexivo de la que hablaba John Dewey ya en el siglo XX. Entonces yo creo que recuperaremos ese papel preponderante que tenemos que tener en cualquier sociedad. Bueno, espero que os haya gustado. A mí me parece que es muy, muy visual. Muy visual. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Me alegro. Pues es que es así, o sea, realmente no es fácil, no es nada fácil y como dice Eva Teba, que precisamente ya sus hijos eran de altas capacidades, bueno, era y son de altas capacidades, ya sabéis lo difícil que es ahora mismo educar a alumnos de altas capacidades, ya es difícil a alumnos ordinarios, con que si esos alumnos son de altas capacidades, pues es aún más complejo todavía, ¿no? Y ella ya lo decía, que dice, jo, es que realmente muchas veces siento como los profesores no son capaces de entender a mis hijos, ¿no? Fijaros, una persona que ella tiene una empresa de formación docente, que lleva muchos años en el tema de la docencia y trabajando con docentes y ve, ¿no? La evolución que ha habido, las dificultades que está teniendo y las dificultades que perciben los docentes. Por lo tanto, no es fácil, pero tenemos que superar estas dificultades y lo primero, como os digo, conocer cuáles son esos roles, esas funciones que nos asignan. Aquí tenéis las que vienen por ley, ¿vale? Que son las que hemos visto de forma más entretenida que, que la pura ley en sí, pero bueno, para que veáis exactamente cuáles son, este es el artículo 91. Es curioso, ¿no? Porque fijaros que desde 1970, desde la Ley General de Educación, tampoco es que haya habido una gran modificación en cuanto a esta serie de funciones, ¿vale? O sea que realmente en ese sentido, pese a todos los cambios y vaivenes políticos que hemos tenido y que no han sido pocos, sin embargo sí que hay una cierta coherencia en lo que se nos exige, ¿no? Como os decía, por un lado la programación, la evaluación, la tutoría, la orientación, que os decía que es muy importante, lo que es la atención al desarrollo psicoevolutivo del alumno, ¿no? También todo lo que constituyen las actividades complementarias, no solamente estar en el aula, participar pues, en concursos, ¿no? Decir, pues mira, soy de tecnología y voy a participar en este proyecto STEAM o en cualquier cosa que se plantee, ¿no? Dime por Dios que no os la tengo. No, no, María de los Ángeles, no tenéis que saberos la de memoria, por Dios. Ya os tocará prepararla para las oposiciones. ¿Vale? Simplemente que tengáis idea de esas. Exacto, otro tema. Pero simplemente que tengáis un poquito de base, ¿no? De esta serie de importantes cosas que se plantean, las actividades de centro, lo que es la información a las familias, la coordinación con las distintas actividades, la participación que la acabo de tachar sin querer. Y luego, por último, lo que decíamos antes, la investigación, experimentación, que ahora mismo es como que todos los profesores, además, debemos de ser doctores. Pues es como cada día elegí este dibujo porque es que es tal cual. O sea, cuando vais a los centros educativos os vais a dar cuenta que es un baile de exigencias que nos mandan por un lado, por otro, y el profesor, que siempre es el mismo, tiene los mismos medios, que muchas veces no son pues no tiene lo necesario, ¿no? Pero sí que tiene una serie de funciones complementarias a las pedagógicas, como es la implicación en todos los órganos colegiados que decíamos antes, como es la formación que se nos exige formarnos, esa formación permanente que se exige al docente, ¿no? Ahora las competencias digitales, las competencias en el idioma inglés, que muchas veces pues, os van a marcar incluso vuestro propio salario, ¿no? Porque cuando das clase en contexto bilingüe ganas más. Entonces, todo eso es importante que veamos de qué manera ha evolucionado de forma significativa y cada vez es más complejo, cada vez son mayores las exigencias
y cada vez tenemos unas funciones más complejas, ¿no? Como las sociales que decíamos antes relacionadas con la convivencia. Es lo que os decía, que ahora hay un rol de profesor, que es el profesor encargado de la convivencia del centro. Y resulta que esa persona, si se produce algún conflicto dentro del centro, pues ahora tiene unas funciones nuevas que en cada comunidad autónoma funcionan de una manera distinta, pero que en definitiva pues eso, que son funciones nuevas, ¿no? Y que son funciones sociales. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta las expectativas y demandas que nos manda la sociedad, que cada día tenemos unas expectativas más altas y por lo tanto nos exigen más. Eso es lo que os decía de los sindicatos que ahora están protestando diciendo, oye, parar, que los profesores también se desgastan, sufren burning o síndrome de quemado. ¿Por qué? Porque realmente se sienten sobrecargados ante ese exceso de carga que se le está dando. Y por eso el peso mayor se le está dando a la formación inicial y a la formación continua. De esa manera piensan que formando bien a la gente que va a entrar, pues va a ser capaz de afrontar todos los retos que tenemos por delante. En ese sentido, lo que prima ahora mismo es el modelo de calidad. Ya sabéis que el modelo de calidad ISO 9001 también se aplica al ámbito educativo, si bien lo que son los procesos de calidad vienen dados por la inspección educativa. Y entonces, en ese sentido, lo que quiere hacer el sistema es precisamente atraer buenos docentes, formar buenos docentes y retener ese talento, que eso es lo que dice este autor. Sin embargo, pues vemos que no es lo mismo el concepto que había antiguamente de docencia que el que ha evolucionado a hoy en día con las nuevas exigencias, los nuevos retos y los nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque inicialmente pues primaba lo que era el derecho a la educación en sí mismo, ¿no? Decir, bueno, pues todos tienen derecho a la educación, pues venga, el profesor, cualquier profesor vale y al final hay que atender a esa base, ¿no? A esa premisa. Y luego recordar que dimos también el contrato social de la educación, de decir, bueno, pues en cada época, en cada etapa, ha tenido unos requerimientos. En una época pues se pretendía que los alumnos fueran capaces de formarse. Ahora quieren que se integren en el ámbito de competencias como ciudadano europeo, ¿no? Digamos que en cada sociedad tiene unos nuevos retos y por lo tanto ahora mismo hablamos del término de calidad, de competencias, de funciones específicas, de profesionalización, ¿no? Y luego lo que es el proceso de ser capaz de afrontar todos estos retos. Es decir, por un lado, tenemos que socializar al alumno, tenemos que adecuarlo a su propia cultura de aprendizaje. Pues si vive en Cataluña, por ejemplo, lógicamente, pues que hablábamos y discutíamos aquella semana de, no, es que si tal idioma, tal otro, no sé qué, tal, no, pues toda esa complejidad está dentro de la docencia, dentro de la propia identidad profesional docente. Y en ese sentido es importante que esas funciones tenemos que tener en cuenta que están en un contexto determinado. Y por eso, cuando se sobrecarga con otros aspectos de tipo político, de tipo familiar, del tipo que sea, pues al final lo que hacemos es que impedimos que la función educativa en sí misma pues sea como tiene que ser. Por eso, cada vez más lo que queremos es un buen modelo de maestro, de profesor. ¿Y cuáles son esas cualidades que decís, yo recuerdo a ese profesor que fue tan especial para mí? ¿Por qué fue tan especial para ti? Pues porque a lo mejor tú la sentiste como una persona cercana, una persona que tenía autoridad y se hacía respetar, pero sin marcar una lejanía hacia ti, sino dándote la confianza que te permitía aprender o teniendo paciencia contigo, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor no entiendo las cosas y esta persona, recuerdo que me tenía paciencia, me explicaba las cosas, ¿no? Y esa entrega incondicional, entusiasmo, con ganas de aprender, esa humildad, ¿no? Esa capacidad de trabajo y decir, bueno, no pasa nada, estoy cansado, pero yo quiero que tú aprendas y voy a darlo todo. Y esa seguridad en sí mismo que te transmitía
esas ganas de aprender, esa responsabilidad, esa capacidad de motivarte, ¿no? De decir, yo quiero ser como era mi profe. Y esa capacidad de evaluarte por como tú eras, no como realmente era todos los de tu clase, sino tú eras diferente. Entonces, a lo mejor valoraba cómo tú eras capaz de aprender desde donde tú partiste, desde tu punto inicial, que hoy se llama perfil de salida, hasta donde fuiste capaz de llegar con ese profesor, ¿no? Y también cómo era capaz de observar y orientarte a lo largo del proceso, ¿no? Esa capacidad de organizarse, de contagiarte, de decir, venga, hay que planificarse, hay que organizarse, vas a tener el examen en tal ocasión, no sé qué, tal, ¿no? Y cómo es capaz de mejorar su propia práctica docente. Y que no tenga miedo a esa formación continua de decir, bueno, pues yo voy a ser capaz de mejorar y voy a averiguar por mí mismo cómo puedo mejorar. Y esos son los grandes retos que tenemos que hablar y de las que tenemos que plantear que sí, que efectivamente, que nos pueden volver a cambiar la ley, porque nos han cambiado muchas leyes y cada ley orgánica nos ha ampliado las funciones, pero que en ese sentido nosotros vamos a ser capaz de afrontar todos esos retos que decíamos de ser capaces de gestionar lo que es la vida de los centros. Y desde ese punto de vista es importante tener en cuenta que cada vez se tiende más a la democratización de las estructuras. ¿Qué significa eso de la democratización? Significa que cada vez, como la LOMLOE, lo que hace es que implica más a las familias, Entonces, en ese sentido, vosotros lo que debéis hacer es la corresponsabilidad que hablábamos antes, de decir, venga, entre todos vamos a construirlo y como nosotros queramos. Recordar que ese es el documento del proyecto educativo de centro. Nosotros hacemos a nuestra manera estas estructuras, estos órganos y estos procesos, lo construimos dentro del proyecto educativo de centro y le damos cuerpo y transformación continua. Y eso es lo que constituye la cultura de centro, ¿no? Que habla Gairín, autores como Bolívar, Gairín, ¿vale? Y otro aspecto interesante que voy a ver más adelante son las dualidades que se producen en las funciones pedagógicas. ¿A qué se refiere esto? Pues que realmente hay muchos cambios, y sin embargo el docente, pues a lo mejor te puedes dedicar a tu asignatura y siempre estás en la misma etapa, ¿no? Digamos que a nivel personal, perdón, a nivel personal tu profesión no cambia, pero sin embargo las leyes cambian y cambian y cambian, ¿vale? Perdonad que estoy un poco malita. Laura, la presentación que os muestro os la dejaré colgada, ¿vale? Siempre os la voy colgando después de que terminamos el tema. Pero si queréis que os la deje antes, no tengo ningún problema en ir dejándosla para que la tengáis vosotros a la vez. ¿Queréis que os la deje antes? ¿Sí? Sin problema, os lo dejo. Perdonadme que llevo un par de semanas un poco fastidiadilla. Vale, lo importante es que vayáis entendiendo los conceptos. Yo os lo he dejado todo súper desgranado para ayudaros a que lo podáis comprender mejor. Vale, sí, no os preocupéis. Si queréis, son -10 pasadas. Si queréis, lo dejamos ahora 5 minutines, descansar un poquito y retomamos. ¿Os parece? Eso, hecho. Pues venga, ahora nos vemos. Hasta ahora.
Estamos descansando 5 minutitos, así que cualquier duda, David, aquí estamos. Bueno, seguimos adelante, si os parece. ¿Estás ya por ahí? ¿Sí? Estupendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a centrarnos otra vez, ¿vale? En las funciones pedagógicas y las funciones sociales de los docentes, ¿vale? Recordar que veíamos las funciones pedagógicas que venían en las leyes orgánicas, lo que he explicado, ¿de acuerdo? De la ley, la LOMLOE, y hablábamos de las dualidades, que os voy a explicar más adelante y ya veréis cómo lo vais a entender mejor. Otras funciones sociales de las que plantea la asignatura, pues son las expectativas. Es decir, una cosa es lo que vosotros hacéis o lo que nosotros hacemos como docentes y otro lo que la sociedad espera de nosotros. Y entonces tiene que haber un acople, ¿vale? Un acople entre esas expectativas y esas realidades y cómo se transforma el centro para ser capaz de que haya una correspondencia. Y ahí es cuando hablamos pues, de el proyecto educativo de centro, la corresponsabilidad, la implicación de las familias, la implicación de todo el equipo docente para que se transforme de forma real el centro educativo. Y ya sabéis que en ese sentido la LOMLOE lo que pretende es
dar una autonomía para que el centro sea capaz de transformarse, ¿no? Y que las familias y los docentes de forma unida sean capaces de transformarlo a su gusto, ¿no? En función de sus necesidades y de sus sueños. Y otra cosa son los retos, los retos. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, como la sociedad cada vez es más compleja, pues cada vez quiere implicarse más y controlarlo todo más, ¿no? Es como que todo el mundo sabe de educación igual que sabe de fútbol. Es lo que decía antes Eva Teba. No, es que los padres a lo mejor no hablan de medicina porque ellos no saben, pero seguro que de educación piensan que también saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como decía Eva, que os hagáis respetar y ahí es donde hablamos del marco axiológico, del código deontológico y profesional y de los valores, que tratemos de tener unos valores compartidos, que a veces cuando hay una disfunción entre las familias y los profesores es cuando se produce esa ruptura entre los centros educativos y sus familias. Por eso es importante trabajar estos retos, estas dificultades que tenemos muchas veces y también lo que es la alfabetización tecnológica y digital, ¿no? Que realmente pues hay docentes como vosotros que sí están capacitados porque son de tecnología, pero hay muchos docentes que les falta esta formación específica y actualización que es necesaria. Y por otro lado, lo que es el ámbito de transformación en sí, de las metodologías de enseñanza, ¿no? Que decía antes Sebateva, utilizar metodologías activas. ¿Qué son metodologías activas? Pues son metodologías en las cuales el actor principal es el alumno y el alumno es, en la medida que se implique, pues vamos a conseguir que esos retos se conviertan en realidades. Y luego otros retos que tenemos, pues lo que es el ámbito de las familias que decíamos antes, ¿no? Que cuántos tipos de familia vimos que había, muchísimos tipos de familias y muy raras, ¿no? Raras en el sentido que no es a lo mejor a lo que estamos acostumbrados, a los modelos de familia tradicionales. Y por otro lado, también está el tema de la multiculturalidad. Cada vez hay pues más extranjeros. Ya visteis lo que ha pasado desde la guerra de Ucrania. España ha sido pues brutal, ¿no? La cantidad de gente que vino sin saber nada del idioma. O otros aspectos como las nuevas formas de relación y comunicación con el centro educativo. El tema también de que los chicos siempre llevan el móvil a clase, ¿no? Y es como una lucha desde el instituto, venga, que no lleváis el móvil, y ellos vengan a llevar el móvil, ¿no? Es decir, estamos totalmente conectados e hiperconectados y por lo tanto se produce una transformación digital que lo que hace es que en cualquier parte de España estamos todos interconectados. Y luego, por otro lado, lo que es la ciudadanía global. Es decir, ahora mismo, como os digo siempre, nos regimos por el ámbito europeo y lo que se pretende también es generar esa movilidad, que nosotros desarrollemos unas competencias a nivel europeo para poder, si un día de mañana tus alumnos o vosotros con el título del máster queréis ir a trabajar a Reino Unido, a Irlanda, a Francia o a cualquier país, pues tengáis esa posibilidad de movilidad, ¿no? Y esas competencias, al igualarse competencias a nivel de distintos gobiernos, pues lo que conseguimos es que es un reto, pero a la vez es un beneficio. Y luego también las nuevas tecnologías. ¿Qué ha pasado con el COVID? Lo que ha pasado con el COVID es que realmente hemos visto que por primera vez en la historia somos capaces de sobrevivir sin ir al centro educativo, sin ir a trabajar, ¿no? Digamos que se han roto todos los estereotipos que había hasta ahora. ¿Eso qué significa? Pues que los docentes han adquirido nuevos roles. Y en ese sentido, pues, ¿por qué ponemos aquí a Superman? Porque realmente hemos tenido tantas necesidades de adaptarnos a tantas situaciones complejas que ha habido unos retos colectivos, pero brutales, ¿no? Brutales. Ya sabéis con todo lo que pasó con el COVID, todas las transformaciones que ha habido, ¿no? Cada momento ha constituido una etapa de antes y un después. Y eso ha hecho que también las familias dijeran, no, es que necesitamos que nuestros niños aprendan. Y a lo mejor cogían y decían, pues, tienen que desde casa, tenéis que conectaros y dar clases a nuestros hijos porque los niños necesitan seguir formándose, ¿no? Y
esa exigencia tan alta lo que ha dado lugar es a una transformación brutal, ¿no? En lo que es la alfabetización mediática y la transformación digital, que ha hecho que los centros educativos pues sufran en lo que se conoce ahora como la red de digitalización de centros educativos. Y otra cosa que ha influido muchísimo es el marco axiológico y los valores imperantes en nuestra nueva sociedad, ¿no? Cada vez estamos en un mundo más cambiante, más global. Alexa ya vende, o sea, Alexa no, Amazon ya vende sus propios robots domésticos, ¿no? O sea, realmente vemos que hay unas nuevas necesidades y que estamos educando a alumnos para una sociedad globalizada que en una serie de trabajos que realmente ahora mismo no existen, ¿no? Pero que sí que está totalmente interconectada. Y por lo tanto, eso exige pues que los profesores tengamos unos superpoderes, ¿no? De decir, tenemos que afrontar toda esta cantidad de retos tan complejos que nos ha tocado vivir en esta sociedad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas que están más desfavorecidas, que son más pobres, que, por ejemplo, hoy hablaban, no sé si habéis visto, en zonas de Orense, que fijaros en la etapa en la que estamos actualmente de digitalización, sin embargo, no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces nos parece surrealista cómo todavía hay zonas de España que no tengan acceso a Internet. ¿Eso qué significa? Que todavía hay muchos sexos y brechas en la propia sociedad que vienen dadas o bien por el nivel adquisitivo o bien por el grado de tecnología, no me sale la palabra, el grado de desarrollo tecnológico que tiene cada zona, ¿no? Entonces, todo ello lo que hace es que, lógicamente, esas áreas que están más desfavorecidas, o por ejemplo, yo os hablaba de la zona de Sevilla, donde yo estoy viviendo, en las 3.000 viviendas, es una zona, o en Madrid, puede ser que la zona de Carabanchel, ¿no? Una zona pobre, desfavorecida. Exacto, Elena, como la zona de Cañada Real en Madrid. Sí, bueno, he estado en zonas buenas también, ¿eh? Pero bueno, realmente lo que os quiero decir es que os vais a encontrar, pues eso, muchas situaciones pues que no todo el mundo tiene los mismos medios y por lo tanto nosotros los docentes, digamos que somos un poco los que hacemos un poquito ese embudo de decir, venga, vamos a ayudar a la gente que no tiene y vamos a ser capaz de llegar a todos y ayudarles a que, a pese a sus dificultades, sean capaces de llegar a donde ellos quieran, ¿no? Y prevenir el bullying, porque ahora mismo, pues eso, todas estas de personas vulnerables, pues realmente son las que, digamos, corren más peligro a nivel educativo y personal en los centros educativos, ¿no? Todo ello nos lleva a las dualidades, que es lo que os decía, que aquí lo vais a ver mucho mejor que en la presentación anterior. A dualidades, ¿qué significa? Pues que una cosa es lo que nosotros percibimos y otra cosa es la realidad que choca de frente con la idea que teníamos, ¿no? En ese sentido, pues lo que os decía, el aspecto de que tú eres como eres esta persona, ¿no? Y año tras año, pues tú vas a estar dando tecnología a una generación, a otra generación, a otra generación, pero tú siempre vas a ser el mismo, ¿no? Y en ese sentido, frente a ese estatismo que tiene tu persona, como tú eres, como tu forma de enseñar, tu bagaje, tu trayectoria personal que te toque o profesional que te toque desempeñar, sin embargo, pues ves a ver cómo a nivel social pues los demás van a tener unas expectativas como sobre ti, ¿no? Van a pensar, yo quiero que este profesor sea así, o yo quiero que este profesor no sé qué, no sé cuántos, o yo quiero... Todo eso está ejerciendo una presión sobre ti muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que te produce esa dualidad, esa complejidad entre lo que tú eres y lo que se espera de ti, ¿no? Eso es una cosa pues eso, que a veces te puede desestabilizar, te puede causar burning, te puede causar malestar como docente, ¿no? De decir, jo, porque pese a que yo me esfuerzo por ser así, por hacer las cosas bien, sin embargo, no siempre vas a conseguir lo que te gustaría, ¿no? Ese yo ideal que tienes aquí y que te gustaría siempre ser el mejor docente, ¿no?
por otro lado, otra dualidad es lo que decíamos antes de la dualidad estática, de que siempre está en la misma etapa, ¿no? En el mismo sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que sin embargo, en la sociedad hay cambios. Por ejemplo, hemos pasado el COVID, ha surgido la neurociencia, ha surgido la robótica, ha surgido la importancia de pues del inglés, que ahora mismo, pues a lo mejor mañana os dicen, oye, todos los profesores de tecnología os obligamos a dar las clases en inglés, porque bla, 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 bla. Pues el argumento que os den. Pues es que realmente no sabéis, no sabéis lo que os va a tocar, ¿no? Entonces, realmente estamos en una sociedad como, yo también, José Antonio, pero la realidad es que es así, estamos sujetos a muchos cambios, al devenir pues político, pues esa es la otra dualidad precisamente, ¿no? Como estas leyes educativas que hemos visto desde el 1970 hasta, ¿no? Como estas leyes educativas que hemos visto desde el 1970 hasta 2020, pues hay, a lo mejor en vuestra etapa de docentes os toca a vosotros vivir otras 6 leyes educativas más, ¿no? Entonces eso es como que tú intentas mantener tu forma de trabajar, tu forma de dar clases y de repente te dicen, no, es que tú eres un inútil, porque como ya llevas 20 años trabajando, jubílate. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, algo habré aprendido, ¿no? Entonces es esa dualidad de lo que tú eres, lo que tú enseñas, lo que tú sabes, y luego cómo esos cambios que te van afectando, ya sean legislativos, ya sean de la sociedad, ya sean pues de las generaciones, ¿no? que ves pasar a lo largo de tu trayectoria profesional, pues todo te va a veces pues un poco aminorando, ¿no? Como parece que te hacen valorar menos lo que tú haces y nunca debes de evaluar tu trabajo, no dejes que devalúen tu trabajo, ¿no? Porque muchas veces lo van a intentar en tu profesión, pues van a decir, no, es que tú no eres como tal, no, tú a lo tuyo, haz tu trabajo, haz lo mejor posible y no te dejes llevar por esas dualidades de expectativas que puedas sentir, ¿no? En ese sentido es lo que estabais comentando antes, es decir, pues es que realmente con lo que trabajamos los docentes no está bien pagado, porque un futbolista que lo único que hace es darle pelotazos a un balón gana más que un docente que lleva sobre sí la responsabilidad pues de unas generaciones que van a tirar para adelante de toda una sociedad, ¿no? Son pues cosas surrealistas del día a día, que realmente influyen. Perdón, yo aquí tengo que discrepar. Vale, habla. Mi marido trabaja en el fútbol y en todo lo relacionado, bueno, o sea, él está en la LFP y tal. Y yo muchas veces le he planteado esto, ¿no? Él es entrenador de fútbol, ¿no? Y bueno, vamos a ver, que, escúchame, dicho sea por delante, mi marido no es Ancelotti ni ninguno de estos, ¿no? Pero yo siempre le he dicho, oye, Carlos, ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué este tío tiene que ganar tanta pasta? Y él siempre dice que él tiene unas capacidades, o sea, y me parece lógico, tiene unas capacidades que hacen que mucha gente las quiera ver y que produce mucho dinero. Son unas capacidades que son innatas, que hace que poca gente nazca con eso, por tanto eso hay que pagarlo. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor el problema de los profesores está en que hay muchos profesores y hay pocos maestros. A lo mejor a quien hay que subirle el sueldo y a quien hay que pagar muy, muy bien es a los maestros. O a lo mejor sí es un problema de que valoramos cosas que no deberían ser valoradas, pero a mí esto de los futbolistas me parece un poco injusto, porque es verdad que hay algunos que tienen el mismo cerebro que un mosquito, pero es que realmente... No lo he dicho en ese sentido, pues de verdad que No, pero no, ya lo sé, no, pero vamos, yo sí lo digo, o sea, hay algunos que, o sea, que con los que tú hablas y dices, de verdad, esta criatura, ¿de dónde ha salido? Pero es que tienen unas capacidades que son innatas, por ejemplo, Rafa Nadal. O sea, ¿por qué con Rafa Nadal, por ejemplo, no nos metemos? Rafa Nadal es un súper deportista, lo que pasa es que es un tío que es buena persona, que es humilde, que es campechano, que es dicharachero, entonces nos cae bien, pero realmente es que son capacidades innatas y hacen que produzcan mucho dinero. Y como producen mucho dinero,
sea, eso hay que pagarlo. Y aparte, también te digo, o sea, los futbolistas llevan detrás una serie o sea, ¿cómo se dice? O sea, cosas que dejan de hacer, o sea, es que no tienen vida. Es que ellos no tienen vida, que ellos para tener, o sea, yo te lo digo porque yo como mujer de un entrenador, mm, yo me he visto pariendo sola a mi hijo en un quirófano y con mi marido a 1.000 kilómetros de distancia y me la he tenido que comer con papas. Y eso va en el sueldo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Sí, de verdad es que yo complicado, ¿sabes? lo dije Depende cómo lo como veamos. ilustración en el Pienso, sentido ¿vale? Hasta aquí mi opinión. de que hay Gracias. determinadas pues, profesiones y con ello no quiero decir que todos los futbolistas ganen una millonada. Por ejemplo, yo he estudiado inicialmente mi carrera profesional fue de profesora de educación física y muchos de mis amigos y compañeros son futbolistas profesionales y como tú bien dices, no todo el mundo gana una millonada. Lógicamente, si gana una millonada es porque el sueldo es porque luego la gente lo ve, es un producto y al final el producto se compra y se consume. Y entonces hablamos de youtubers, hablamos de cualquier, pues eso, cualquier producto que se vende y cuando hablo de producto hablo también de futbolistas de élite, deportistas de élite, pues es que son brillantes, por supuesto que sí, o un cantante profesional, ¿vale? Que yo lo digo en ese sentido de que ojalá valoraran a la profesión de docentes como valoran los productos, pero desgraciadamente no es así, ¿vale? Perdón si he utilizado el ejemplo de los futbolistas, no quise hacerlo en ese sentido. Que no, Mónica, que simplemente, no sé, que a mí, es que yo antes pensaba como tú, hasta que yo me vi en la situación joder, de estar mi marido en La Coruña y yo estaba en el paritorio pegando empujones y encima que habría con mi marido. Oye, ¿por qué no estás? Pues porque esto va en el sueldo y realmente... No, y porque hay gente que tiene unos talentos que son sobrenaturales y entonces pues esa gente está en otro nivel y tiene otro sueldo. Pero lo que yo quiero decir con ello es que no os dejéis vencer por el hecho de que ganéis menos dinero de lo que os esperabais. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? Que muchas veces, en ese sentido, sí, nosotros pertenecemos al cuerpo de funcionarios de nivel A, ¿vale? Y de hecho han hecho una equiparación entre el cuerpo de secundaria y el cuerpo de formación profesional. Por ejemplo, vosotros podéis trabajar en FP y hasta el año pasado el sueldo que teníais en FP era inferior al sueldo que tendréis en secundaria. Lo que pasa es que como han igualado las dos categorías profesionales, ahora trabajéis en un nivel o trabajéis en el otro, si no me equivoco, el sueldo que vais a percibir es el mismo. Sin embargo, es lo que os digo, que desgraciadamente el problema que tenemos es que socialmente no somos un producto, no nos ven como un producto, no nos ven que contribuyamos y entonces digamos que el sueldo pues lleva prácticamente 20 años sin haber modificaciones de sueldo. Los policías les pasa exactamente como a nosotros, tienen unos sueldos pues que tampoco tienen un sueldo con la responsabilidad que tienen, o la Guardia Civil, somos en general todos los funcionarios, ¿vale? En ese sentido, y bueno, y los no funcionarios, si vais a trabajar en un centro concertado, tenemos un poco la misma situación. Por eso habla aquí de dualidad entre las expectativas y el reconocimiento, porque en ese sentido, la gente que es brillante en una cosa como tu marido en el fútbol, dices, pues mira, yo soy brillante, pero por lo menos estoy bien pagado, que me lo merezco. Pero en ese sentido, vosotros, aunque seáis brillantes docentes, nunca os lo van a reconocer igual, ¿no? Entonces es una cosa que nosotros los docentes, pues es lo que a veces produce lo que se denomina el síndrome de quemado. No sé si lo habéis oído alguna vez, ¿no? Que a veces, pues, sientes que por más que te esfuerzas, pues muchas veces no vas a recibir esa recompensa, digamos, después de todo el esfuerzo, sino que hagas lo que hagas, pues realmente no hay una recompensa clara que tú digas, pues entonces luego vas a tal o vas a cual. No. Puede que sí o puede que no, ¿vale? Luego está el ascenso al cuerpo de catedráticos, etcétera, pero bueno, digamos que
que no hay correlación. Por eso ese es el problema, la falta de correlación y bueno, referente a tu marido, darte la enhorabuena porque yo sé lo difícil que es, como te digo, mis amigos y compañeros estudiaron educación física y ellos a la vez que trabajaban de entrenadores de fútbol, trabajaban profesionalmente en equipos profesionales de fútbol, tenían que a la vez hacer la carrera de profesor, pues porque no veían del todo claro el tema de los clubes. Entonces, tu marido, desde luego, tiene que ser un crack. Un crack. Y respecto a lo que decimos, tened en cuenta otra cosa, que es lo que se refiere al fenómeno social, ¿no? El fenómeno social. ¿A qué se refiere el fenómeno social? Se refiere a que el primer centro de socialización del alumno es el centro educativo. Entonces, esto afecta tanto a los alumnos como a las familias y eso va a hacer que nosotros, dentro del rol de función de tutorial, la acción tutorial, y dentro de lo que es la gestión de los centros, el documento que os decía, bueno, ahora se me ha ido, dentro de lo que es el documento de convivencia del centro, el plan de convivencia del centro es el punto neurálgico que os va a permitir crear esa relación social positiva para que se adecue la función docente a lo que es vuestro propio contexto y seáis capaces de integrar a las familias para transformar lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensad que no siempre va a ser fácil, vais a tener familias conflictivas, pero bueno, vosotros desde vuestro ámbito personal y profesional, lo mejor que podéis hacer es tratar de implicar a las familias y de acercar posturas, que siempre va a haber situaciones complicadas, sí, pero que la construcción comienza por vosotros mismos, con estar bien formados, con ser capaces de afrontar pues, toda esa práctica, esas relaciones personales y profesionales, ¿no? Y que seáis capaces como vimos en la presentación de antes, ¿no? Apoyaros en vuestros compañeros, porque al final entre todos seréis capaces de afrontar todos los retos que tenéis como docentes, que son muchos, ¿vale? Por otro lado, es importante ver cómo ha cambiado del antes a la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Por un lado, inicialmente lo que sucedía es que la formación docente estaba centrada en lo que es la vocación. Se pensaban que si tú tenías vocación, como decía Eva Teba antes, pues que ibas a ser capaz de desarrollarlo todo. Pero en la actualidad se ha visto que no solamente es la vocación, sino que hay otra serie de aspectos de competencias que son muy importantes. Y en ese aprendizaje de las competencias es donde realmente hay que tener en cuenta lo que es la formación del profesorado, cómo acceden los profesores al cuerpo de secundaria, ya sabéis que es por oposición, aunque ha habido ahora un proceso de normalización o regularización de gente que ya estaba trabajando. Lo que es la profesionalización, que significa la formación que reciben los profesores, ¿no? La formación continua, y lo que es la identidad docente. La identidad docente, que es lo que hablábamos al principio, que diferencia de una familia de un docente. Pues esa formación específica, ese código deontológico, por ejemplo, código deontológico me refiero a que vosotros como docentes debéis respetar, pues en ese sentido, en todo momento, la protección de datos de vuestros alumnos, ¿no? Una cosa tan sencilla como esa. Y en ese sentido, pues ser discretos con las cosas que habláis, con los comentarios, porque a veces podéis hacer daño a alumnos y a familias sin quererlo, ¿no? En este sentido es importante tener en cuenta que primero hay que saber qué formación precisan los profesores. En ese caso, vosotros tenéis una formación técnica y tenéis una formación profesional, ¿no? Ya sabéis que como ahora se ha unificado, pues realmente es una formación más pluridisciplinar. Por otro lado, está el tema de la organización. ¿A qué se refiere esto de la organización? Serial se refiere si es paulatina y cíclica, si va por etapas, ¿no? A lo serie
manteniendo una serie de etapas profesionales. Con la estructura se refiere, pues si corresponde a etapas, a ciclos, al itinerario escogido, ¿no? Toda esta serie de aspectos que están relacionados con la formación, con lo que es el acceso, ¿no? ¿A qué etapa, por ejemplo, vais a acceder vosotros? Pues vosotros vais a acceder a secundaria. Si hubierais hecho primaria, pues accederíais a la etapa de primaria. Si queréis optar a FP, también podéis optar a la etapa de formación profesional, ¿no? Cuando hablamos de profesionalización, hablamos, como os digo, de formación continua, pues lo que es la formación, los cursos que dan los CEP, el centro de CEP son los centros de profesores, ¿no? En cada ciudad, por ejemplo, Coruña, Sevilla, Barcelona, cada ciudad tiene su centro de profesores y ese centro realiza una serie de actividades formativas e instructivas para docentes, aunque ya sabéis que hay otras que son a nivel nacional, otras como el INTEC, no sé si conocéis el INTEC. ¿Conocéis el INTEC? Que realizan cursos para toda España. Se llama, a ver si os lo digo bien, un segundito, INTEC. INTEF. Es que no sé si es INTEF o INTEF. Sí, es el INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Este, por ejemplo, si queréis hacer cursos que estén reconocidos de cara a las oposiciones, gracias José Antonio, eres más rápido que yo, pues realizas cursos que están homologados y entonces está acreditado a nivel nacional, o sea que es un buen sitio para realizar cursos que dices, ¿qué puedo hacer para las oposiciones? Pues, por ejemplo, esto. Y luego, por otro lado, lo que es la identidad del docente, tenéis que tener en cuenta, pues eso, que vosotros vais a estar en una primera etapa de formación como docentes, haréis las prácticas y ya una vez os incorporáis a los centros educativos, pues ya digamos que iréis adquiriendo vuestra propia práctica docente, vuestra propia metodología y todo ello se conforma, pues como os digo, se conforma una consulta. Los PDF por página vienen bastante cargados. ¿Podrías 15 minutos al final de esta clase o el próximo día hacer un resumen mix de lo que has dado? Sin problema. No sé si los compañeros piensan igual. Sí, claro, sin ningún problema. Hago como una especie de conclusioncillas que espero que os ayuden. Fenomenal, Víctor. Me parece muy buena idea. Los 5 elementos esenciales, como hemos dicho, son estos. Lo que es la formación, que puede ser inicial, que es al principio de la carrera, continua a lo largo de todo el proceso, los requisitos de acceso, ¿vale? Las formas de selección que hay para acceder a los centros educativos. Ya sabéis que depende si accedéis por el ámbito privado concertado que por el ámbito público, y lo que es la profesionalización y el refuerzo a la identidad. En ese sentido, vamos a ver un poquito más tranquilamente los modelos diferentes que hay. Dentro del contexto europeo son 3. El primero se llama consecutivo o sucesivo, que es en el que estáis ahora mismo. ¿Cuál es ese? Pues por un lado estáis haciendo lo que es, habéis hecho vuestra formación específica de vuestra carrera, que ya la tenéis hecha, y ahora lo que estáis haciendo es el máster. Entonces, vosotros os encontraríais en este modelo de aquí, el consecutivo o sucesivo, ¿vale? Después hay otro modelo que se llama el simultáneo, que hay mucha gente que hace las dos cosas a la vez. Dice, pues no, yo a la vez que estoy estudiando la carrera, pues voy a hacer también el máster. O lo que os decía, la gente de FP lo que hace es un curso de FP que habilita como el máster. Entonces, ¿qué es lo que se hacían antes la gente de FP? Como no eran muchos, no tenían un grado, pues lo que hacían era la formación complementaria de ese curso. Y otra metodología es la combinada, pues las dos cosas a la vez, de una forma simultánea, haces lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, que sepáis que se puede hacer de las 3 maneras, las 3 maneras son adecuadas y, por lo tanto, cada persona elige, pues, circunstancialmente las cosas como desea hacerlas, ¿no? En ese sentido, tened en cuenta que lo más normal suele ser el modelo consecutivo sucesivo, es lo que suele optar la mayoría de la gente, pero cada vez más, pues lo que se está haciendo es un modelo combinado, ¿no?
Y de esa manera lo que se hace es que se tiende a formarse cada vez más dentro del ámbito científico e investigador. Es decir, que la gente también quiere no solamente lo que es aprender a hacer, sino también tener una, pues decir, pues puedo optar al ámbito universitario, a lo mejor puedo dar clases en la universidad y puedo tener una formación más específica a nivel de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que sepáis que hay un poco de variación en todos los modelos que hay, ¿no? Por otro lado, en lo que hemos dicho, en cuanto a la formación inicial, recordaros que son estos 3 modelos que hemos visto, los consecutivos, simultáneo y combinado, que parten del conocimiento de experto de la materia y de la pedagogía, que es lo que hemos resumido antes, la formación continua, que es lo que decíamos que se basaba en los centros de profesores. Hay muchos tipos de formación en centro, mentorazgo o mentoring, que son centros que acompañan a otros centros para formarse en determinados aspectos, ¿no? Y lo que consiguen es que te dan una serie de puntos, lo que se denominan méritos. ¿Para qué sirven esos méritos? Pues pueden servir para consolidación de la plaza, ¿no? Por ejemplo, dices, pues ya una vez tenga los puntos, pues yo me permite a lo mejor tener la plaza definitiva. O un ascenso, lo que os decía antes del cuerpo de catedráticos, ¿no? Pero, en definitiva, un problema que tenemos de base es lo que os decía de la falta de reconocimiento, que si tú eres brillante en un deporte o si tú eres un cantante profesional o un grupo famoso, pues tienes reconocimiento, pero nosotros los docentes, pues desgraciadamente, aunque tengamos esa profesionalización, sin embargo, nos falta ese reconocimiento que a lo mejor en otras culturas, como muchas veces se nos compara con Finlandia, ¿no? Que tienes como nuestra referencia de modelo ideal educativo, pues ahí están muy reconocidos. Sin embargo, en España no. Y por otro lado estarían lo que son los requisitos de acceso, ¿no? Los requisitos de acceso que ya sabéis que para entrar en el cuerpo educativo necesitáis lo que estáis haciendo, la formación específica, la formación en el máster o, como os decía, la gente de FP, la FP específica de formación docente. Y lo que va a ocurrir es que estos requisitos se están endureciendo y, como os decía, ahora mismo están en un proceso de transición, están cambiándose y se está negociando con el gobierno el nuevo marco docente de cara a pues, los años venideros. O sea que eso saldrá, igual que este año ha salido toda la legislación referente a la educación, seguramente el año que viene os acordaréis de mí, diráis, eso lo dijo Mónica en una clase. Pues efectivamente, el año que viene lo más probable es que salga todo lo que es la regulación de la formación docente, que eso aún no ha salido. Si sigue el gobierno, claro, porque como ya sabéis que esto son cosas que van y vienen, pues no sabemos, pero en principio eso es lo que se está cociendo. Otra cosa interesante, la identidad docente para la comunidad educativa. ¿Qué son los factores que influyen de una u otra manera, ¿no? Pues lógicamente te influye si tú tienes tiempo de prepararte unas oposiciones o no tienes tiempo, ¿no? A lo mejor vosotros ahora hacéis el máster y decís, es que yo ahora con mi situación personal no estoy para prepararme unas oposiciones. Bueno, pues si no estás para las oposiciones, tienes la opción de optar a un centro privado o concertado. Entonces tienes la misma formación requerida, pero no necesitas oposiciones y el sueldo siempre va a ser un poquito más bajo, ¿vale? Y luego tenéis la opción de las oposiciones, que lógicamente lo importante es que consigáis puntos para hacer experiencia y tener méritos y que os permita subir en la lista de interinidad. Y luego tened en cuenta que no se contempla el libre acceso sin formación específica. En ese sentido, pues si no cumplís uno de los 2 requisitos, no os dejan entrar al sistema, ¿vale? Y la profesionalización se refiere a las funciones y responsabilidades que hemos hablado antes, ¿vale? En ese sentido, tened claro que las funciones del artículo 91 de la LOMLOE van a ser nuestra referencia y aparte de esas funciones, tenemos cualquier otra que nos asigne la administración o la propia sociedad. Y en ese sentido,
la importancia que tiene la corresponsabilidad y la acción colegiada. Acción colegiada quiere decir que vosotros estáis dentro de un claustro y, por lo tanto, tenéis libertad de cátedra, podéis decidir cómo dar los contenidos, etcétera, pero sí debe ser colegiado. Es decir, si tú estás dentro del departamento de tecnología, tienes que pues, tomar decisiones consensuadas con tu equipo de profesional, ¿no? Y sobre todo para evitar problemas dentro del ámbito del instituto con otros profesores, ¿no? Que puedan tener una forma muy diferente a la vuestra. En ese sentido, siempre es bueno trabajar de forma colaborativa para que en equipo luego se os vea cohesionados y no tengáis pues posibles controversias con familias, con alumnos, etcétera. Y lo bonito que estáis pasando ahora es esa identidad que estáis adquiriendo con esta formación, ¿no? Realmente es muy interesante porque durante la etapa de prácticas vais a ver muchas realidades, muchas experiencias, ¿no? Y todas estas experiencias de los demás, ¿no? Y vuestras, cuando vayáis a un centro educativo, tenéis que aprender a ver las experiencias buenas para los alumnos que os hagan mejor docente y aquellas experiencias de docentes que no son tan buenos y que tenéis que decir, pues esto no lo voy a hacer yo, ¿no? Que os permita aprender a aprender a entender y a proceder dentro de vuestro propio sistema con vuestra propia metodología, estrategias, con vuestro propio estilo. Que no tengáis miedo de decir, pues lo voy a hacer a mi manera. Pues al principio veréis y aprenderéis y después seréis capaces de desarrollar vuestro propio estilo personal, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante la formación profesional y permanente. Para ello os recomiendo una cosa muy útil, es acudir a los seminarios de intercambio de experiencias. Ah, jolín, es verdad, perdonadme, que se me ha pasado volando. Lo dejamos aquí para el próximo día, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante y perdonadme que me he pasado 5 minutillos. Que os vaya todo bien. Hasta pronto y ánimo con el feedback, ¿vale? Os dejaré la presentación por si queréis echarle un vistacito. Venga, que vaya todo bien. Adiós. Chao.